Imagina una mujer que, en pleno corazón de la Inglaterra rural del siglo XIX, revolucionó la literatura sin apenas salir de su hogar. Con una pluma afilada y un humor agudo, Jane Austen observaba el mundo a su alrededor y lo transformaba en historias llenas de ironía, romance y críticas sociales. Pocos podrían haber imaginado que esta mujer, cuya vida parecía tan tranquila, crearía uno de los personajes y tramas más recordados de la literatura inglesa. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Jane Austen, descubriendo sus secretos, curiosidades y la sorprendente profundidad de sus historias. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Hampshire, Inglaterra, como la séptima de 8 hijos de una familia de la clase media rural. Su padre, el reverendo George Austen, dirigía una parroquia, mientras que su madre, Cassandra Lade, provenía de una familia acomodada. A pesar de las limitaciones de su época, Jane recibió una educación considerablemente buena para una mujer. Aunque su vida pareció estar marcada por la calma de la vida provincial, Austen se convirtió en una de las autoras más importantes del canon literario inglés. Sus novelas como Orgullo y Prejuicio y Emma exploraban las tensiones sociales y los desafíos del amor y el matrimonio, con una fina ironía que la consagró como maestra del relato. A lo largo de su vida, Austen permaneció soltera y vivió gran parte de su tiempo con su familia. Sus escritos nunca la hicieron famosa durante su vida, pues sus obras se publicaron de forma anónima. Jane Austen comenzó a escribir a una edad muy temprana. Su primer trabajo conocido, una novela corta titulada Love and Friendship, sí, con esa ortografía, fue escrito cuando tenía solo 14 años. Incluso en esta etapa temprana, ya mostraba su característico sentido del humor, utilizando parodias y críticas sobre las convenciones sociales de la época. Ninguna de las novelas de Jane Austen fue publicada bajo su nombre durante su vida. Orgullo y Prejuicio, quizás su obra más conocida, fue publicada simplemente con la frase "por una dama" en la portada. No fue hasta después de su muerte que su hermano Henry reveló que ella era la autora de esas brillantes novelas. El ambiente en el que creció Austen estaba impregnado de libros. Su padre tenía una amplia biblioteca, algo poco común para la época, lo que le permitió acceder a numerosas obras desde una edad temprana. La familia Austen también disfrutaba de leer en voz alta y de interpretar pequeñas obras de teatro, lo que sin duda estimuló la imaginación de Jane y su gusto por la narrativa. Jane Austen estaba muy unida a su hermana mayor Cassandra Austen, quien fue su confidente más cercana. Después de la muerte de Jane, Cassandra destruyó gran parte de su correspondencia para proteger la intimidad de su hermana, lo que ha dejado a los historiadores con una visión fragmentada de su vida personal. Las pocas cartas que han sobrevivido revelan el ingenio y humor característicos de la escritora. Orgullo y Prejuicio, la novela más famosa de Austen, fue publicada en 1813. Pero el manuscrito original, titulado First Impressions, fue rechazado por los editores varios años antes. Cuando finalmente se publicó, el título cambió y la obra fue un éxito inmediato. Curiosamente, Jane se refirió a Orgullo y Prejuicio como su querido hijo en cartas a sus familiares, demostrando su profundo afecto por esta historia. Aunque las novelas de Austen suelen ser recordadas por sus románticos finales felices, detrás de estos relatos hay una crítica mordaz a las limitaciones que la sociedad impone sobre las mujeres. Sensatez y Sentimiento, por ejemplo, explora las dificultades de las mujeres que dependen económicamente de los hombres, mientras que Mansfield Park aborda cuestiones de clase y moralidad. Aunque Jane Austen nunca se casó, su vida amorosa ha sido objeto de especulación durante siglos. Se sabe que tuvo un romance fallido con un hombre llamado Tom Lefroy,
Según una carta a su hermana Cassandra, Jane parecía encariñada con él, pero debido a la falta de recursos económicos, la relación no prosperó. Lefroy más tarde se convirtió en juez y muchos años después confesó que tenía fuertes sentimientos por Jane en su juventud. En 1802, Austen aceptó una propuesta de matrimonio de un joven llamado Harry Bigwither, un amigo de la familia que era rico y de buena posición. Sin embargo, al día siguiente cambió de opinión y rompió el compromiso, prefiriendo la vida de soltera antes que casarse sin amor. Esta decisión, especialmente en su tiempo, fue extremadamente inusual y valiente. La genialidad de Jane Austen radica en su capacidad para capturar las pequeñas interacciones sociales que definían la vida cotidiana de la clase media y la aristocracia rural. Sus novelas están llenas de conversaciones aparentemente triviales sobre el matrimonio, la familia y el estatus social. Pero detrás de esas charlas superficiales se encuentran profundas reflexiones sobre el poder, la economía y el género. A partir de 1816, la salud de Jane comenzó a deteriorarse. Aunque los médicos de la época no pudieron diagnosticar su enfermedad, hoy se cree que sufría de la enfermedad de Addison, un trastorno que afecta a las glándulas suprarrenales. A pesar de su enfermedad, Austen continuó escribiendo hasta casi el final de su vida. Antes de su muerte, Jane estaba trabajando en una novela titulada Sanditon, una historia sobre una ciudad costera en desarrollo y los personajes que allí residían. Lamentablemente la obra quedó incompleta, pero los fragmentos que sobreviven muestran que Austen seguía desarrollando su estilo literario y explorando nuevos territorios narrativos. El príncipe regente, quien más tarde se convertiría en el rey Jorge IV, era un gran admirador de las novelas de Austen. En 1815, el príncipe pidió a Jane que le dedicara su próxima novela, Emma, lo que la escritora hizo a regañadientes, pues no era una admiradora del monarca. A pesar de la dedicación, es sabido que Austen tenía reservas sobre las extravagancias de la realeza. Jane Austen murió el 18 de julio de 1817 en Winchester a los 41 años. Fue enterrada en la Catedral de Winchester, y aunque en su lápida no se hace mención de su carrera literaria, su legado ha perdurado a lo largo del tiempo. Durante su vida, nunca gozó del éxito ni el reconocimiento que merecía, pero hoy, sus obras se han convertido en clásicos inmortales. Jane Austen, cuya vida parecía tan tranquila y ordinaria, dejó una huella imborrable en la literatura universal. Con sus novelas, que tratan sobre las relaciones humanas con una agudeza sin igual, Austen continúa cautivando a lectores de todas las edades. Su capacidad para observar y retratar las pequeñas hipocresías y alegrías de la sociedad sigue resonando hoy en día, recordándonos que las tensiones entre el amor, el dinero y la moralidad son tan relevantes ahora como lo fueron en su tiempo.